Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 543. Pueblo Rubello. El grupo llegó a Rubello un poco después de reagruparse, y al llegar, Mai corrió inmediatamente emocionada al salón de concursos para inscribirse. Ash frunció el ceño, pues parecía que no podía evitar que las cosas sucedieran. Mai intentaba superarse a sí misma y hacerlo por su cuenta, incluso ignorando por completo las sugerencias de Max, Ash o Brock. No era porque quisiera ser desagradable, otra vez. Simplemente quería ver si podía hacerlo todo sola. Sobre todo después de su secuestro, eso la impulsó a demostrar aún más su valía. Al final, las palabras de Ash no bastaban. Aunque fueran amigos, lo único que Ash podía hacer era decirle que, pasara lo que pasara, la apoyaba. Y eso solo pareció hacer que Mai se sintiera peor. Sintiendo un nudo en el estómago, sabía que su comportamiento era incorrecto, que se estaba comportando como una idiota, pero sentía que tenía que hacerlo para demostrárselo a Ash y a todos. Pero el problema era que Ash, Brock, Max e incluso sus padres nunca le pidieron que demostrara nada. En cambio, la persona a la que intentaba demostrarle algo era a sí misma. Max y Brock fueron a buscar hoteles, mientras que Brock le sugirió a Ash que fuera con Mai. Al final, Mai y Ash eran amigos desde hacía más tiempo, y él también notó los problemas. Estaba preocupado, pero sabía que Ash tenía una manera especial de ayudar a quienes fingían no necesitar ayuda. Así que Ash y Mai se fueron para inscribir a Mai en el concurso que tendría lugar más tarde ese mismo día. Sin embargo, al entrar, sonó el teléfono de Ash. Lo sacó y miró la identificación de la llamada, y un tic en su ojo le hizo murmurar: "No puede ser". Pikachu se asomó por encima de su hombro y vio quién era, bajando las orejas con expresión confusa. Mai notó, mientras cargaba a su nuevo Bulbasaur, porque el pequeño sentía curiosidad por todo. "Ash, ¿estás bien?". Ash la miró y esbozó una sonrisa de impotencia. "Sí, lo siento, tengo que aceptar esto. Es algo personal", dijo Ash, explicando lo menos posible. "¿Qué te parece si te inscribes? Te espero afuera". Mai frunció el ceño, pero asintió. "De acuerdo, adelante". "Gracias", dijo Ash, y salió por la puerta, seguido por Pikachu y B. Se dirigió a un lado del edificio, se apoyó contra la pared y habló por teléfono. "¿Sí?". Al otro lado estaba alguien de quien no esperaba hablar, Nora. Ella dijo: "Necesitamos hablar. Damián y yo encontramos algo". "¿Cuánto tiempo tienes?". "No puedo teletransportarme allí, estoy ocupado con algo". "Podemos hablar aquí. Estoy solo", respondió Ash. "Eso tendrá que ser suficiente", dijo Nora, tomando aire. "Hemos encontrado otra parte de esta supuesta profecía, uno de nosotros traicionará a los demás". Mientras tanto, dentro del edificio, Mai finalmente dejó de lado la fachada de valentía que mantenía para Ash y respiró hondo al sentir los latidos de su corazón. Miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de confianza y estrés al pensar en todo lo que podría salir mal. Estaba tan distraída que no fue hasta que la recepcionista la llamó varias veces que finalmente salió de su trance. ¿Eh? ¿Viene a inscribirse?, preguntó de nuevo la recepcionista. Oh, sí. Mai se animó y sacó sus cintas para mostrarlas. En este concurso no dejaban participar a los novatos. Había que tener al menos una cinta. La recepcionista asintió, le dio su número y pasó a atender a la siguiente persona. Mai se marchó suspirando mientras miraba su número abrazando a Bulbasaur. "Puedo hacerlo". Bulbasaur respondió con un suave Bulba, frotándose contra su brazo. Mai sonrió levemente ante eso, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Luego frunció el ceño y bajó la mirada. "¿Qué estoy haciendo?", murmuró Mai para sí misma, pensando en cómo había actuado. Sin duda, podría haber hecho las cosas de otra manera, cosas que no la hicieran parecer una desagradecida. Pensó en ir a donde estaba Ash y empezar por disculparse con él, pero entonces oyó una voz que la hizo olvidar inmediatamente todo eso. Vaya, no pensé que llegarías tan lejos. Su expresión se volvió inexpresiva al instante mientras giraba lentamente la cabeza.
Apoyado despreocupadamente contra una pared cercana, un coordinador de pelo verde hacía girar una rosa entre sus dedos, con una expresión de autosuficiencia ya dibujada en su rostro. Treu sonrió con suficiencia, claramente satisfecho consigo mismo. Ya era hora de que te dieras cuenta. Empezaba a pensar que la presión finalmente te había afectado. Mai lo miró fijamente por un segundo. Entonces suspiró. No. Hoy no lo hago. Y así, sin más, se dio la vuelta y empezó a pasar junto a él. Treu parpadeó. Esa no era la reacción que esperaba. Espera, se enderezó, apartándose de la pared. ¿Simplemente me vas a ignorar? Mai ni siquiera disminuyó la velocidad, sí. Treu frunció el ceño y se puso a su lado. ¿Eso es todo? ¿Ninguna respuesta? ¿Ningún intento de defenderte? Esperaba más de alguien que tuvo la suerte de ganar una cinta. Mai se detuvo. Lentamente, giró la cabeza, mirándolo con total indiferencia. ¿Sigues usando esa excusa? La sonrisa burlona de Treu vaciló un poco. Disculpa. Perdiste, dijo Mai simplemente, encogiéndose de hombros, y esbozó una leve sonrisa imitando la forma en que solía bromear. No pasa nada. Son cosas que pasan. No tienes que seguir poniendo excusas. La sonrisa burlona de Treu se desvaneció. Por un breve instante, algo parecido a la irritación cruzó su rostro, pero luego se burló, recuperándose rápidamente. Te estás volviendo demasiado confiado para alguien que apenas ha arañado la superficie. Claro. Oye, ¿cuántas cintas tienes? Con todo lo que hablas, debes tener como 15 cintas, dijo con un gesto de desaprobación. Treu balbuceó, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Justo cuando Mai estaba a punto de lanzar un último golpe y marcharse, oyeron una voz. Vaya, esto es realmente interesante, dijo una voz femenina con calma. Mai no lo reconoció, pero Treu soltó inmediatamente la rosa que tenía en la mano y se puso tenso como un soldado al girarse. Mai estaba confundida sobre qué podía provocar esa reacción en Treu, precisamente en él, así que giró la cabeza. Una mujer alta, con una gabardina marrón y el pelo rosa, se acercó a ellos. Era Soledad, pero claro, Mai no lo sabía de memoria. Treu dijo con calma, inclinando ligeramente la cabeza, ¿sigues haciendo esto? Treu se enderezó de inmediato. Soledad, dijo con un tono respetuoso, mucho más respetuoso que cualquier cosa que Mai le hubiera oído decir jamás. Mai parpadeó y murmuró entre dientes. Ah, entonces puede actuar con normalidad. Soledad tarareó, claramente poco impresionada, mientras se cruzaba de brazos. Déjame adivinar, continuó, mirando a Mai, fuiste tú quien empezó a hablar primero, intentaste sacarla de quicio y luego te enfadaste cuando no funcionó como querías. La mandíbula de Treu se tensó ligeramente. Eso no es, milímetros, Soledad lo interrumpió, sin siquiera mirarlo más, así es. Mai tuvo que contenerse para no sonreír con picardía. Incluso tuvo que apartar la mirada y taparse la boca. Treu se dio cuenta. Eso lo empeoró todo. Entonces Soledad centró toda su atención en Mai, su expresión se suavizó un poco. Eres Mai, ¿verdad? Mai parpadeó de nuevo, sorprendida, ¿sí? Soledad, presentó simplemente. Los ojos de Mai se abrieron ligeramente al reconocer el nombre. Ah, esa Soledad. Ella sí conocía nombres, y Soledad no era famosa en Oen, pero era muy conocida en Kanto, donde ganó el gran festival. Soledad asintió levemente, como si no fuera gran cosa. Mientras tanto, Treu parecía desear poder desaparecer. Soledad le lanzó una mirada, con una leve sonrisa cómplice. ¿Sabes?, dijo con ligereza, antes era mucho peor. Por favor, no lo hagas, murmuró Treu entre dientes. Mai se inclinó un poco, con la curiosidad a flor de piel a pesar de sí misma. ¿Peor? Oh, mucho peor, dijo Soledad, disfrutando claramente de la situación. Cuando empezó, no ganaba ni una sola cinta. Treu se quedó paralizado. Los ojos de Mai se abrieron de par en par. Espera, ¿en serio? Era un desastre total, continuó Soledad con naturalidad, como si no estuviera destruyendo toda su imagen, lloraba después de las derrotas, culpaba a todos los demás, ponía excusas. Yo no lloré, espetó Treu, arrepintiéndose al instante cuando Soledad lo miró lentamente. Sí, lo hiciste, dijo ella secamente. Una vez, intentó decir. Varias veces. Mai se tapó la boca, con los hombros temblando. Bulbasaur la miró, confundido.
Dreu se pasó una mano por la cara, podemos no hacer esto aquí. Soledad lo ignoró por completo y se volvió hacia Mai. La cuestión es que mejoró. Con el tiempo. Después de que dejó de comportarse como si el mundo le debiera algo. Mai parpadeó, miró a Soledad, luego a Dreu, y luego volvió a mirar a ambos varias veces antes de volver a mirar a Soledad. Entonces, ¿por qué es tan insoportable conmigo? Soledad resopló y le revolvió el pelo a Dreu, y Dreu simplemente lo dejó pasar mientras bajaba la mirada, con el rostro completamente rojo. ¿En serio? Bueno, parece que no has cambiado tanto como pensaba, Dreu. El rostro de Dreu estaba completamente rojo, y por una vez, ni siquiera intentó replicar. Simplemente suspiró, derrotado. ¿Podemos, por favor, no hacer esto justo antes de una competición? Mai observó todo el intercambio, parpadeando varias veces antes de dejar escapar una pequeña risa que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Guau», murmuró, «esto es, realmente algo». Soledad tarareó, finalmente soltó a Dreu y se enderezó. «¿Te acostumbras?», dijo con naturalidad, y luego miró a Mai con más atención esta vez, observándola detenidamente, de arriba a abajo. Mai se removió ligeramente bajo esa mirada. «¿Qué?», preguntó, algo cautelosa. Soledad ladeó la cabeza y dijo, «Lo estás forzando». Mai se quedó paralizada. Dreu parpadeó, mirando alternativamente a los dos. «Perdón», dijo Mai, con un tono inmediatamente a la defensiva. «¿Estás tenso?», continuó Soledad con calma, como si no acabara de decir eso, «tus hombros, tu agarre sobre tu Pokémon, tu postura, incluso tu sonrisa de antes no llegaba a tus ojos». Mai, instintivamente, apretó su agarre sobre Bulbasaur. «Estoy bien», dijo rápidamente. Soledad volvió a cruzar los brazos, «estás intentando demostrar algo». Eso hizo que la expresión de Mai se endureciera. «¿Y qué si lo soy?», replicó. Soledad no reaccionó en absoluto al tono. «Entonces perderás». Silencio. Incluso Dreu pareció un poco sorprendido por lo directo que fue eso. Mai apretó el puño. «Ni siquiera me conoces», dijo, más bajo ahora, como si intentara defenderse. Soledad sostuvo su mirada con firmeza. «Conozco esa mirada». Mai se estremeció y apartó la mirada rápidamente para ocultar la culpa y los nervios en su rostro. «No hago esto por nadie más», dijo Mai, tratando de controlar su voz, «solo quiero demostrar que puedo hacerlo por mi cuenta». Soledad asintió una vez. «Está bien», dijo, «pero no son lo mismo». Mai parpadeó. «¿Qué?». «Hacer algo por cuenta propia», dijo Soledad, «y demostrar que puedes hacerlo por tu cuenta, son dos cosas muy diferentes». Mai abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí parada, pero antes de que pudiera decir algo, y tal vez admitir que se había equivocado, otra voz la llamó. «Vamos, Soledad, no le hagas eso a la pobre chica», dijo una voz muy excéntrica. Al darse la vuelta, vieron a un hombre vestido con un traje de Cacturne, con otro Cacturne caminando a su lado. Tenía una sonrisa afable y parecía una persona realmente amable, ya que acababa de defender a Mai. «Oh, Arley, tú también estás aquí», dijo Soledad, con un aire algo sorprendido, pero sonriendo. «Por supuesto. Tendré que superarte tarde o temprano, porque soy el futuro mejor coordinador», dijo Arley con una pose exagerada, esperando que Mai o Dreu lo miraran con los ojos brillantes. Pero tanto Mai como Dreu permanecieron en silencio, mirando fijamente a Arley, lo que hizo que éste se sobresaltara y les devolviera la mirada. Pensó que tal vez estaban en estado de shock y no podían creer lo que veían. Entonces Soledad le hizo un gesto y dijo, «Por cierto, este es Arley. Él también es coordinador». «Oh», dijeron Mai y Dreu al unísono. Arley sintió de inmediato como si le hubieran dado un puñetazo en la cara y apartó la mirada apretando los dientes. «No me conocen, ¿cómo podrían?», pensó. Pero se tranquilizó y volvió a mirarme, intentando recomponerse. Entonces Mai miró a Cacturne y no lo reconoció de inmediato, así que consultó su Pokédex para buscarlo. Dreu también se asomó un poco por encima de su hombro y lo miró. Aquello fue otro golpe al ego de Arley, que le hizo morder un trozo de tela y rechinarlo entre los dientes. «No conocen la grandeza de Cacturne, ¿cómo se atreven?», pensó. Pero respiró hondo y se tranquilizó por última vez, decidiendo darles una última oportunidad. Los miró y sacó un recipiente con galletas. «Ah, por cierto, ¿les apetece una galleta? Las horneé yo mismo esta mañana».
Drew no tenía muchas ganas de dulces en ese momento, pero Mai, siendo la glotona que era, cogió uno con gusto y le dio un mordisco. Estaba bastante bueno, pero no tan bueno como los que hacía su madre, o incluso como los que preparaban Ash o Brock. Aún así, estaba bueno, no estaba nada mal. Esa fue la gota que colmó el vaso para el mezquino Camerut. Podía soportar uno, tal vez dos, pero 3 insultos. Antes, quizás habría estado dispuesto a hacerse amigo de él, pero esto era demasiado. Cuando Mai terminó la galleta, estaba a punto de levantar la vista para darle las gracias a Arley, pero él había desaparecido como por arte de magia. Ni siquiera Drew ni Soledad vieron a dónde fue. Soledad negó con la cabeza. No le hagas caso. Le gusta desaparecer así sin más. Es inofensivo, bueno, a menos que lo insultes, murmuró Soledad. La mayoría de la gente normal pensaría que lo que dijo Mai no debería considerarse un insulto. Lástima que Arley fuera incluso más mezquina que Ash. Bueno, dijo Soledad con ligereza, girándose sobre sus talones, ya he dicho lo que tenía que decir. Agarró a Drew por la parte de atrás del cuello de la camisa. Oye, ¿qué estás? Empezó a decir Drew, perdiendo el equilibrio de inmediato cuando ella empezó a arrastrarlo. Tú, dijo Soledad con calma, sin siquiera disminuir la velocidad, vienes conmigo. Vamos a repasar rápidamente cómo no hacer el ridículo antes de una competición. No parezco un idiota. Protestó Drew, aferrándose a su postura, lo cual no sirvió absolutamente para nada. Sí, respondió ella secamente. Esto es difamación. Es la realidad. Mai parpadeó al ver cómo Drew, precisamente él, era arrastrado como un esquite enfadado, completamente impotente para impedirlo. Vaya, murmuró entre dientes. Antes de que desaparecieran al doblar la esquina, Soledad la miró por última vez. Piensa en lo que dije, añadió, con un tono de voz ahora un poco más serio. Y luego desaparecieron. Mai se quedó allí parada unos segundos, mirando el espacio vacío que habían dejado atrás. Piénsalo, murmuró. Su agarre se apretó ligeramente alrededor de Bulbasaur. Bulbasaur la miró y dijo, Bulba. Mai esbozó una leve sonrisa, acariciándose suavemente la cabeza, estoy bien. Pero Soledad seguía dándole vueltas a lo que había dicho. No podía evitar sentirse dividida. Una parte de ella, la que quería demostrar su valía, le decía que tenía que hacerlo sin la ayuda de nadie. Pero otra parte, la que sabía que su trato hacia los demás estaba mal, quería salir corriendo y pedirles perdón. Pero se trataba de la falacia del costo hundido. Si ahora se disculpaba y pedía ayuda, sentiría que había actuado mal sin motivo alguno. Así que tenía que intentarlo, aunque eso significara meterse en un lío aún mayor. Así que tenía que intentarlo, aunque no le gustara lo que estaba haciendo. Respiró hondo y decidió que, en lugar de esperar a Ash, se marcharía sola. Mientras tanto, Ash recibió información de Nora sobre lo que habían encontrado. Básicamente, mientras buscaban más información sobre la profecía en una gran biblioteca, un bibliotecario llamado Zachary los condujo al ala abandonada, y allí encontraron algo al respecto. En él se decía que, específicamente, un dúo elegido por los seres míticos, una vez que acabaran con la amenaza, uno de ellos los traicionaría y se uniría al enemigo. Dado que la supuesta nueva profecía hablaba de un dúo, Ash quedaba automáticamente fuera de la ecuación. Así que, a menos que hubiera otro dúo en algún otro lugar, eso significaba que Nora o Damián traicionarían a todos. Y pensar eso estresó y asustó a Nora, y después de que se fueron, inmediatamente descargó su ira sobre Damián, afirmando que sabía que nunca traicionaría a nadie, lo que la llevó a acusar a Damián. Según Nora, a Damián le dolió que ella lo acusara de eso, así que se marchó. Salió de la ciudad para estar solo un tiempo, y solo entonces Nora se dio cuenta de su error. Intentó llamarlo para disculparse, pero él la ignoró, lo que la preocupó aún más. Ahora Ash sabía algunas cosas. Para empezar, la profecía era diferente, pero era de esperar, nadie sabía que Meu lo seguía, excepto Nora y Damián. Pero sí sabía que Zachary era en realidad Zenith, lo que significaba que sabía de Nora y Damián, y solo de ellos dos. Eso sí que era un problema, porque Ash sabía que la profecía era falsa, pero ellos no, y él no estaba con ellos para impedir que la consiguieran. Además, esperaba que, tras golpear a Zenith con una bola de aura, quedara incapacitado durante un tiempo, pero parece que las cucarachas son muy resistentes. Ash rápidamente consiguió el número de Damián y le envió un mensaje preguntándole si estaba bien. Tardó un poco, pero luego le respondió.
Hola Ash, sí, voy a volver a casa, a Ciudad Larose, para relajarme un poco. Si estás por aquí, ¿podemos hablar? Ash le respondió por mensaje de texto diciéndole que lo incluiría en su agenda, y luego volvió a atender la llamada de Nora. Dijo que regresó a la ciudad de Larose. Nora dejó escapar un suspiro tembloroso al otro lado de la línea. Al menos está a salvo, murmuró, aunque la tensión en su voz no disminuyó. Me equivoqué, Ash. No debí haber dicho eso. Ash cerró los ojos por un segundo, recostando la cabeza contra la pared. Sí, dijo con sinceridad, lo hiciste. Nora se estremeció ante la franqueza, pero no discutió. Pero, continuó Ash, suavizando su tono, puedes arreglarlo. Solo que no así. No es así. Repitió ella. Sí. Dale un poco de espacio, deja que se calme un poco. Ve también a Larose Town. Iré cuando pueda, pero no intentes hablar con él a solas, espérame, ¿de acuerdo? Nora permaneció en silencio al otro lado por un segundo, luego habló. De acuerdo, y Nora, una cosa más, no te creas todo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que las profecías son vagas? Le recordó Ash. Pero, intentó decir Nora, pero Ash la interrumpió. Nora, ¿confías en mí? Preguntó Ash. Nora permaneció en silencio, luego habló lentamente. Sí, lo hago, y confío en que ni tú ni Damián seáis traidores. Así que, si confiáis en mí, confiad en vosotros mismos, y también en Damián, dijo Ash. Está bien. Confiaré en ti, y confiaré en Damián, si es que todavía quiere confiar en mí. Dale tiempo, está herido, no enojado. Hay una diferencia, le recordó Ash. Tengo que irme. Estoy haciendo algo. Cuídate, ya que estás sola. Lo haré. Gracias, y cuídate también, dijo Nora mientras colgaba. Ash dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos, respirando hondo. Todo esto era muy frustrante. La razón por la que no le preocupaba la situación de Zenith era porque, junto con D, había obtenido información de Petrel, quien estaba involucrado con el equipo Magma, y no había habido ni rastro de él. Todos decían que estaba en la enfermería. Además, Petrel nunca mencionó que hubiera orbes en la base. Petrel era tonto, pero no tanto como para no mencionar algo tan importante. Quizás solo unos pocos sabían para qué servían los orbes, pero si Maxie, el líder, iba a recibir algo directamente, tenía que ser importante. Eso significaba que Maxie lo mantenía oculto incluso de los demás miembros del equipo Magma, lo cual era un verdadero fastidio. Y aunque D y el Team Rocket forzaron la escalada del conflicto hasta convertirlo prácticamente en una pseudoguerra entre Magma y Aqua, aún no habían hecho ningún movimiento. Y Ash sabía que pronto la lucha cesaría definitivamente. Ash se encontraba en la peor situación posible y la odiaba cada segundo. Deseaba que fuera la versión del anime, porque incluso eso sería mejor que la situación en la que se encontraba. A diferencia de la mayoría, estos villanos tenían cerebro. No había forma de que anunciara su plan al mundo entero ni de darle la oportunidad de detenerlos. Los equipos Aqua y Magma se habían integrado en años antes de que Ash naciera, así que no había nada que pudiera haber hecho para impedirlo. Y su atención se dividía entre esto y asegurarse de que el equipo galáctico no hiciera ningún movimiento, porque mientras el equipo galáctico siguiera existiendo, todo lo demás pasaba a un segundo plano. Pero negó con la cabeza. Aún así, no todo estaba perdido. Había cosas que podía hacer. Así que se dio la vuelta y regresó al salón de concursos para buscar a Mai. Después podrían salir a almorzar y relajarse un rato, y Ash intentaría una vez más ayudar a Mai a comprender. Pero al entrar, no la vio. Miró a su alrededor, pero no la encontró por ningún lado. Incluso Pikachu y D miraron a su alrededor, con las orejas caídas y cada vez más decepcionados. Ash sacó su teléfono y marcó el número de Mai, pero sonó, y luego saltó el buzón de voz. Ash frunció el ceño y colgó. Así que así son las cosas y, dijo lentamente con el ceño fruncido. Suspiró y se dio la vuelta para salir del salón de concursos. Podría ir a buscar a Brock y Max y esperar lo mejor para mayo. Capítulo 544. Choque y destrucción. Mai estaba sentada en la trastienda, tamborileando con el pie y juntando las manos. Ya había vuelto a meter a Bulbasaur en su Pokéball, pues, por muy dulce que fuera, no iba a usar un Bulbasaur sin entrenar para esto. Pero eso no significaba que supiera lo que hacía. Su idea de hacerlo sola implicaba que no podía usar ninguno de los Pokémon que Ash la había ayudado a entrenar, así que Beautifly y Combusken quedaban descartados.
Además, las técnicas que Ash le había enseñado, como el escudo contraataque, también estaban prohibidas. No era una buena mentalidad en absoluto. Era como si un niño dijera que quería aprender a correr sin la ayuda de sus padres, así que decidió no usar las piernas porque sus padres le habían enseñado a caminar. Era más bien como si se estuviera obligando a empezar de nuevo, y lo que le quedaba era su Swablu, su Skitty o su Skirtle. Podía oír los anuncios del inicio del concurso, con Vivian presentando a los jueces, pero Mai simplemente se quedó sentada, pensando en lo que iba a interpretar allí mismo. Miró dentro de su bolso y vio el vestido rosa de concurso que Licia le había regalado. Acarició la tela con los dedos y luego cerró el bolso. Tampoco pensaba ponérselo, pues creía que sería como depender también de Licia. Respiró hondo y miró la televisión, donde ya se veían algunos artistas actuando. Soledad subió al escenario y comenzó su presentación con un Lapras. Al verla, Skirtle se animó y observó el espectáculo con los ojos brillantes. Mai la miró y sonrió dulcemente, acariciando la cabeza de la pequeña tortuga. Mientras tanto, detrás de una pared, Harley estaba apoyado en ella, revisando una tableta con sus notas. ¿Cómo se atreven? Les haré pagar por esto, murmuró, refiriéndose a Mai y Drew por lo que había sucedido hacía una hora. En su opinión, todo lo que horneaba era lo mejor del mundo, así que el hecho de que Drew no probara ninguno y Mai dijera que no estaban mal era un crimen imperdonable. Originalmente, había ido a ver a Mai para intentar sabotearla, pero al verla en ese estado, parecía que no sería necesario. Eso facilitó las cosas. Así que centró su atención en Drew, y con él ya tenía algo especial en mente para su venganza. Sonrió mientras guardaba su tableta. La actuación de Soledad había terminado, obteniendo una puntuación casi perfecta de 29,9. Empezó a salir. Pronto le tocaría a él. Era hora de mostrarles a estos perdedores cómo se hace. Ash, Brock y Max estaban en las gradas viendo el espectáculo, aunque Pikachu y Bee tenían las orejas gachas porque no encontraban a Mai y sabían que probablemente se había ido sola. Ash ya les había explicado la situación a Brock y Max, y a ninguno de los dos les gustó. Brock tenía los brazos cruzados, mirando al escenario pero sin verlo realmente. Se está presionando demasiado, dijo en voz baja. Max frunció el ceño, agarrándose a la barandilla con un poco más de fuerza de lo habitual. Quizás, sí, a mí tampoco me gusta, dijo Ash con el ceño fruncido, dándole un codazo a Brock. Me recuerda a cómo estaba Misty durante el torneo. Casi se agota, y parece que Mai podría hacer lo mismo. Brock apretó un poco más los hombros de Soledad. No me gusta esto, dijo. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera prestó atención a los primeros asaltos, en los que Soledad tuvo una buena actuación. Pero Ash sí lo notó, y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Lo único que pudo pensar fue, oh, no, está cocinada. Ash sabía que si Mai usaba todo su potencial, tal vez tendría una oportunidad. ¿Una oportunidad pequeña? Sí, pero una oportunidad al fin y al cabo. Pero sin usar todo su potencial, estaba acabada, lista para ser servida como aperitivo. Soledad era más fuerte que Mai. Tenía más experiencia, Pokémon mejor entrenados y, posiblemente, también era más inteligente. La Mai del canon en su mejor momento durante el arco de Oen no podía vencerla. Esta era una Mai con apenas unos meses de experiencia. Y la situación empeoró aún más cuando vio salir a Harley para comenzar su actuación. Ash se pasó las manos por la cara, ocultándola por un instante antes de volver a alzar la vista. Mai estaba perdida. Iba a perder, y no iba a ser nada bonito. Una parte de él casi deseaba que no pasara a la siguiente ronda, pero, por desgracia, a juzgar por la competencia, no parecía que fuera a suceder. Entonces llegó el momento de que Mai se marchara. Ash contuvo la respiración al ver que ella llevaba su ropa de siempre. Murmuró entre dientes, pero lo suficientemente alto como para que Brock y Max lo oyeran. Supongo que solo nos queda esperar lo mejor. Mientras tanto, en la ciudad de Mapcha el Dr. Akihabara trabajaba en su nuevo laboratorio, ahora equipado con aparatos mucho mejores que las viejas y polvorientas máquinas que solía tener. La mansión también estaba limpia, pues ahora tenía un motivo para mantenerla así. Al fin y al cabo, desde su última cita con la enfermera Joy, las cosas habían ido bien y eran novios oficialmente. Sí, Akihabara había empezado a cuidar mejor de su casa y de sí mismo. Además, gracias a todo el dinero que Dele había conseguido, no tenía de qué preocuparse. Solo tenía que ocuparse de los impuestos y podía disponer de todo el dinero que necesitara.
Un trato bastante ventajoso, sobre todo porque podía investigar lo que quisiera. En ese momento, estaba estudiando los efectos de la fermentación de la enzima de la baya Nanab en la percepción espacial de los Pokémon de tipo psíquico. ¿Por qué? Porque podía, y nadie se lo impedía. Incluso tenía un Slowpoke durmiendo sobre la mesa, comiendo perezosamente un tazón de bayas Nanab mientras llevaba puesto un casco de gran tamaño. Entonces oyó el sonido familiar de la teletransportación a sus espaldas. Akihabara ni pestañeó. No dio un salto, no buscó una Pokéball y, desde luego, no dejó de calibrar sus sensores. Simplemente suspiró, se ajustó las gafas y le dio la espalda al intruso. ¿Sabes?, dijo con un tono de voz que denotaba una exasperación distendida, en realidad tengo una puerta. Es esa cosa rectangular de acero reforzado que se abre al pulsar el timbre. Deberías probarla alguna vez, es muy relajante. La voz de D provino directamente de detrás de él, tan despreocupada como siempre. Ay, pero ¿dónde está la gracia, Aki? Además, parece que ya estás acostumbrado a mí. Akihabara finalmente se giró ligeramente, lo suficiente como para mirar por encima del hombro. Algún día te teletransportarás a algo desagradable. D se encogió de hombros, con las manos en los bolsillos, todavía no ha sucedido. Akihabara resopló, volviendo a su trabajo. ¿Y qué te trae por aquí? ¿Ya te aburre estar de vacaciones? ¿Y si estás aquí para la actualización de Porygon, aún no está terminada? Por supuesto, D estaba allí para convencer a Akihabara de que se uniera a su laboratorio de investigación. Acababa de llegar del Monte Luna tras ir a buscar a Seymour. No le costó mucho convencerlo. Simplemente se disfrazó de Ash y dijo que estaba allí para ver cómo estaba. Resulta que quedarse en la montaña durante 2 años con apenas interacción humana no fue tan bueno como Seymour había pensado, y estaba más que contento de irse y unirse al grupo, especialmente cuando supo que el profesor Cosmo formaba parte del laboratorio, alguien que también investigaba temas relacionados con el espacio. En cuanto a Aki, aunque no trabajaría en el departamento espacial como Cosmo o Seymour, seguía siendo increíblemente valioso por su trabajo con Porygon. Es posible que hubiera conseguido los planos para fabricarlos, y aunque algunos laboratorios del mundo habían empezado a producirlos, él no podía fabricarlos en masa. Por eso nadie más en el mundo tenía a Porygon. Pero si él lograra convencerlo de que se uniera y le proporcionara los recursos para iniciar la producción en masa, podría utilizarlos para crear más productos, como el Porygon Phone de Pokémon Masters, que es esencialmente un primo del Rotom Phone. El único problema era que el Rotom Phone seguiría siendo mejor en general, pero el Porygon Phone se podía producir en masa, ya que los Porygon eran Pokémon creados artificialmente, lo que significaba que serían más baratos. Además, nadie decía que no pudieran asociarse y crear algo que combinara a ambos. Y más allá de eso, Porygon tenía muchas otras aplicaciones. Antes incluso de que se le ocurriera la idea de que fueran usados para el mal, eso era precisamente lo que D esperaba. Dado que eran Pokémon artificiales, y con su propio Porygon Z, podía controlarlos manualmente, volviéndolos así contra sus nuevos dueños. De hecho, si lograba poner en marcha este plan, su primer movimiento, incluso antes de liberarlos en Oen, sería llevarlos a Sinnoh para que el equipo galáctico pudiera adquirirlos y pensar que tenían una nueva y poderosa arma, cuando en realidad todo volvería a centrarse en D. Pero todo eso fue secundario. El primer paso fue reclutar a Aki, y eso no fue sencillo. Aunque Aki no lo admitiera, te diría que eran muy buenos amigos. Pero, por lo que Aki sabía, D seguía formando parte del Team Rocket, aunque no pareciera especialmente leal. Además, todo el dinero que tenía D provenía del Team Rocket. Aún así, Aki era una de las pocas personas a las que D no le importaba que descubrieran que en realidad era Ash. Al fin y al cabo, habían trabajado juntos antes. Si Aki hubiera querido hacerle algo a D, podría haber tenido fácilmente a la oficial Jenny apostada cerca de su casa en todo momento. Puede que Aki no lo admitiera, pero no iba a delatar a D después de todo lo que habían pasado juntos. Akihabara finalmente dejó de hacer cálculos y miró a D. Entonces, ¿qué quieres, D? Bueno, tengo una nueva propuesta para ti. ¿Qué te parecería empezar a producir Porygon en masa? Dijo D, con el rostro aún cubierto por la máscara. Akihabara examinó a D de arriba abajo. Lo conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta. Estás tramando algo. D no lo negó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en el borde de la mesa. Siempre estoy tramando algo. Ya lo sabes.
Esa no es una respuesta, dijo Akihabara. Es la única honesta que tengo. Akihabara suspiró. De acuerdo, supongamos que te hago caso. Sabes que ya estoy trabajando con otros investigadores en el desarrollo de Porygon. ¿Y es eso realmente lo que quieres? Después de todo, sin contar el mío, solo hay 3 Porygon en el mundo. Uno que tienes tú y uno en Sinnoh y otro en Oen, dijo D. Eso llamó la atención de Akihabara. Al ritmo que iban las cosas, parecía que nunca lograría que Porygon saliera al público, pero aún no estaba del todo convencido. Estoy escuchando. D sonrió bajo la máscara. Bueno, lo que les ofrezco es una forma real de conseguir lo que ambos queremos. Estoy creando un departamento de investigación y puedo darles todos los recursos que necesiten. Lo distribuiremos por todo el mundo. Podemos liberar el potencial infinito de Porygon. Akihabara se frotó la barbilla, pensando. Ya veo, pero eso plantea la pregunta. ¿Qué es lo que buscas? Conociéndote, no se trata solo de dinero. Ambos tenemos de sobra. Me conoces muy bien, Akide negó con la cabeza. Tienes razón, no hago esto solo por dinero. La verdad es que mi plan consiste en hacer sufrir a estos aspirantes a villanos. Akihabara suspiró, se sentó en una silla y se cubrió los ojos con una mano. Tras un instante, la bajó, esbozando una leve sonrisa. Eres un idiota, ¿lo sabes? Y de acuerdo. ¿Quieres hablar de negocios? Negociemos. D sonrió con sorna bajo la máscara. Eso es lo que me gusta oír. Acercó otra silla, cruzó una pierna sobre la otra y dijo, negociemos. De vuelta en Rubello Town, Mai estaba a punto de terminar su actuación. Había decidido usar a Squirtle para esta ocasión y se encontraba en la recta final. Rayo de burbujas. Gritó Mai. Squirtle giraba sobre sí mismo, intentando moverse como una bailarina mientras lanzaba ráfagas de burbujas por toda la arena. Mai señaló al aire y dijo, ahora, pistola de agua. Squirtle lanzó un chorro de agua hacia arriba. El agua impactó las burbujas en diferentes ángulos, provocando que estallaran una tras otra rápidamente. Al reventar, las gotitas cayeron como destellos brillantes sobre el escenario. Ahora C. Quiero decir, gira. Gritó, casi a punto de decir contraescudo. Squirtle giró bajo las gotas que caían, su caparazón captando la luz mientras la lluvia brillante lo envolvía, formando un suave y resplandeciente vórtice de agua y luz. Luego, finalizó con una elegante reverencia, como una bailarina. Tras un instante, el estadio estalló en aplausos. Mai recuperó el aliento. Menos mal que el agua caía a su alrededor, porque si no, la gente habría visto lo mucho que sudaba. Pero entonces oyó a uno de los jueces, Raoul Contesta, murmurar entre dientes mientras la miraba. Careció de impacto. Mai lo oyó y se le encogió el corazón. Luego llegaron los resultados. 8, 6, 8, 7, 8, 5, 25,8, su puntuación más baja hasta la fecha. Mai mantuvo su sonrisa mientras hacía una reverencia y luego se dirigió tras bambalinas, pasando junto a Drew cuando este salía para su turno. Una vez dentro, se sentó en un banco con más fuerza de la que pretendía. Por suerte, el vestuario estaba vacío. En el momento en que se sentó, le empezaron a temblar las manos. Se quedó allí sentada, sola, intentando mantener el equilibrio. Enseguida, todos habían actuado y se publicaron los resultados. Los 4 coordinadores que avanzan. Soledad 29, 9, Arley 28, 9, Drew 26, 7, Mai 25, 8. Mai se quedó mirando la pantalla. Lo había logrado. Pero en lugar de alivio, se sintió más pesada. ¿Por qué no me siento bien?, murmuró para sí misma, con la mirada fija en los resultados. Afuera, Ash, Brock y Max miraban los resultados. Max prácticamente se iluminó, lo logró. Brock soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Entre los 4 primeros, eso sigue siendo muy bueno, dijo. Estaba tan concentrado en Mai que ni siquiera se percató del nombre de Soledad una vez más. Ash asintió. Sí, dijo, cruzando los brazos, pero fruncía el ceño. Luego suspiró. Va a fracasar estrepitosamente, ¿verdad? Probablemente, dijeron Brock y Max al unísono. El teléfono de Brock empezó a sonar. Lo sacó y echó un vistazo a la pantalla. Ah, mi familia, tengo que contestar. Avísenme qué pasa, dijo mientras salía, justo cuando Vivian empezaba a anunciar la sección de la batalla.
Soledad contra May, Marley contra Drew. Ash empezaba a sospechar que había algún tipo de fuerza extraña en juego, porque cada vez que mencionaban a Soledad, Brock se distraía o no estaba allí para reaccionar. ¿Acaso no eran ambos de Ciudad Plateada? Aunque no fueran viejos amigos, Soledad era realmente guapa, así que Ash estaba casi dispuesto a darle un buen golpe a Brock si fuera necesario, pero nunca llegó a suceder. Ash negó con la cabeza. Eso sería para más tarde. Ahora mismo, el problema era May. Max bajó la mirada, luego volvió a mirar a Ash. Oye, Ash, ¿crees que? No lo sé, lo interrumpió Ash antes de que pudiera terminar. Eso hizo que Max se hundiera aún más en su asiento, con la preocupación reflejada en su rostro. En ese momento, lo único que le preocupaba era May. Tras bastidores, May seguía inmóvil en su asiento. Esperaba a que la llamaran para enfrentarse a Soledad, sin prestar apenas atención a nada a su alrededor. Juntó las manos y tamborileó nerviosamente con el pie, intentando calmar su respiración, pero no lo consiguió. El ritmo de su pie se aceleró y su respiración se volvió más rápida. Entonces, un aplauso lento resonó en la habitación. Vaya, vaya, dijo una voz familiar. May se puso ligeramente rígida al oír a alguien. Se tranquilizó un poco, o al menos dejó de tamborilear con el pie, pero no levantó la vista. ¿Qué quieres, Arley?, murmuró ella. Arley apareció a la vista, sonriendo ampliamente, disfrutando claramente del momento. Oh, nada en especial, dijo dulcemente, solo quería felicitarte. May respondió con un seco y monótono gracias. La sonrisa de Arley se crispó ligeramente. A duras penas sobreviviendo, añadió. Si bien Arley no había conseguido ninguna información comprometedora sobre May como la que obtuvo con Drew para su combate, no jugó precisamente limpio, así que no tenía nada que perder intentando menospreciarla. Pero entonces May dijo algo que él no esperaba. Tienes razón, dijo simplemente. Eso hizo que Arley se detuviera. ¿Qué? Apenas lo logré, continuó, no fue mi mejor actuación. Apenas estoy aquí, Arley parpadeó, desconcertado. Esto no iba a ser así. ¿Qué debía hacer en esta situación? Normalmente, intentaba desmoralizar a los coordinadores demasiado confiados, ¿no? Esto. ¿Debía consolarla? No, eso era raro. Nunca lo había hecho. Se aclaró la garganta. Bueno, al menos eres consciente de ti mismo, se burló, tratando de recomponerse, eso te facilita aceptar lo que viene después. May dejó escapar un suspiro lento, mirando sus manos. Sí, dijo en voz baja, supongo que sí. Arley abrió la boca y la cerró de nuevo, con cara de desconcierto. Sinceramente, no sabía qué hacer. ¿Debería, por ejemplo, ofrecerle otra galleta? Pero entonces se oyó la voz de Vivian por el altavoz, anunciando que había llegado el momento del partido de May contra Soledad. May suspiró y se puso de pie. Bueno, es hora de terminar con esto, dijo mientras comenzaba a salir, dejando a Arley allí de pie. Y pensó, ¿dónde está la gracia? Si no podía derrotar a sus oponentes él solo, ¿cómo iba a demostrar su superioridad? Suspiró y decidió darle a Drew una paliza aún mayor para sentirse mejor. Al principio solo tenía audio, pero ahora iba a ver si podía conseguir también un vídeo. En el estadio, damas y caballeros. La voz de Vivian resonó por todo el estadio, llena de energía. Es hora de la ronda de batalla. La multitud vitoreó con fuerza. Y nuestro primer partido será, hizo una pausa para crear expectación, Soledad contra May. El público reaccionó con entusiasmo al escuchar el nombre. Soledad ya estaba entrando al campo, tranquila y serena, su sola presencia atraía todas las miradas. Por otro lado, May salió al escenario y pensó que todo era demasiado ruidoso y que las luces le deslumbraban. Entonces se dirigió a su lado y vio a Soledad al otro lado. Me alegra ver que lo lograste, dijo Soledad con un tono neutro, pero no hostil. May asintió levemente, sí. Soledad la observó por un segundo. Luego sus ojos se suavizaron un poco. Sigue esforzando las cosas, dijo en voz baja. El pecho de May se oprimió. Lo sé, dijo en voz baja, pero aún así levantó una pokéball y la extendió. Esa respuesta hizo que Soledad se detuviera a pensar. Pero antes de que pudiera decir nada más, Vivian volvió a interrumpir. Coordinadores, listos. Gritó Vivian. Ambos levantaron sus pokéballs. Comenzar. Soledad se deshizo de su Slowbro, y May se deshizo de Skitty. Skitty.
Gritó, justo un segundo demasiado tarde, usa asistencia. Skitty giraba sobre sí mismo, intentando elegir al azar un movimiento de uno de los Pokémon de Mai. Pero Soledad no iba a permitir que eso sucediera. Confusión, dijo Soledad con calma. Los ojos de Slowbro brillaban. Antes de que Skitty pudiera siquiera terminar su movimiento, fue levantada limpiamente del suelo, atrapada en pleno giro. La energía a su alrededor vibró, distorsionando el aire. «Skitty», gritó Mai. Finalmente se activó el movimiento. Assist usó una de las Embers de Combusken, pero ella estaba en el aire, por lo que se disparó inútilmente. «Tíralo», añadió Soledad, apartándola más rápido de lo que Mai pudo reaccionar. Skitty salió disparado por el campo, derrapando violentamente antes de detenerse bruscamente. La multitud hizo una mueca de disgusto. Mai contuvo la respiración. Apretó los puños. «Levántate. Usa». Estuvo a punto de decirlo, luego negó con la cabeza, «Tackle». Skitty se lanzó hacia adelante, sacudiéndose el golpe, pero no hubo delicadeza, ni preparación, solo una carga directa. «Deshabilitar», dijo Soledad. Un pulso de energía salió disparado. Skitty se tambaleó a mitad de la carrera, la energía se concentró en ella y el ataque se desvaneció por completo cuando cayó hacia adelante, golpeándose la cara contra el suelo. Y por un segundo, todo simplemente se detuvo. O al menos, así lo sintió Mai. Su visión se redujo a un túnel. El estadio, la multitud, las luces, todo se fundía en una bruma lejana mientras un fuerte y retumbante golpeteo resonaba en sus oídos. Bum. 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 Podía oír los latidos de su corazón. Latían demasiado rápido. «Skitty», intentó decir, pero su voz salió débil, casi ahogada por el ruido a su alrededor. La multitud seguía allí, podía verlos, pero ahora se oían muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Bum. 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 Sintió una opresión en el pecho. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo, peor que antes. Sus dedos se contrajeron. «¿Por qué no puedo pensar?», quiso decir, pero las palabras no salieron de su boca. «Skitty, levántate», gritó, más fuerte esta vez, pero se rompió a la mitad. Skitty se incorporó lentamente, tambaleándose, intentando escuchar, pero Mai no podía concentrarse. Sus pensamientos daban vueltas en círculo. «Lo arruiné, lo volvía a arruinar, eso no funcionó, nada funciona». Mai ya no podía oír a la multitud, en realidad. Sus vítores y murmullos se habían convertido en un rugido sordo, como olas rompiendo en algún lugar lejano. Las luces brillantes del cielo se difuminaron, convirtiéndose en estelas mientras su visión comenzaba a temblar. Sintió una opresión en el pecho mientras levantaba la mano rápidamente y se aferraba a él, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Su respiración se volvió superficial y rápida. Cada inhalación apenas llenaba sus pulmones. Intentó respirar más profundamente, pero el aire se le cortó a medio camino, como si tuviera algo atascado en el pecho. Apenas podía oír lo que Soledad estaba haciendo. Se daba cuenta de que seguía dando órdenes, pero no entendía ninguna, y Skitty hacía todo lo posible por no quedar inconsciente. Cuando la visión de Mai comenzó a nublarse, un fuerte timbre la sacó de su ataque de ansiedad. Era el sonido del timbre que indicaba que el tiempo se había acabado. Ella levantó la vista y vio que ni siquiera había comparación. La puntuación de Mai era mucho menor que la de Soledad, lo que significaba que había perdido. Mientras la gente aplaudía, Skitty se acercó a Mai con las orejas gachas, mirándola, y Mai se inclinó lentamente y la alzó en brazos. «Lo hiciste genial. No te preocupes», murmuró. Entonces miró a Soledad, le dedicó rápidamente una sonrisa y una reverencia, y antes de que Soledad pudiera decir nada, Mai salió corriendo de nuevo entre bastidores. Cuando Mai llegó, volvió a meter a Skitty en su Pokéball, diciendo que solo quería descansar. Pero una vez que Skitty se fue, la sonrisa de Mai se desvaneció y se tambaleó, pero logró sujetarse contra la pared. Su respiración se entrecortó, convirtiéndose en jadeos irregulares mientras tropezaba por el pasillo, apoyándose con una mano en la pared para no perder el equilibrio. Su mano seguía presionada contra su pecho, con los dedos aferrados a su camisa, mientras su respiración seguía siendo superficial. Ella no quería quedarse allí. No quería que nadie la viera. Así que se escabulló por una puerta trasera y salió sola del salón de concursos. Ni siquiera sabía por qué.
¿Era una forma extraña de intentar castigarse a sí misma? No lo sabía. Ella simplemente caminaba. El sol ya comenzaba a ponerse, puesto que el concurso llevaba un rato en marcha, y Mai podía oír a Vivian anunciar que el siguiente combate era entre Drew y Arley, pero apenas le prestó atención. Se dirigió a un parque cercano que estaba vacío, ya que todos estaban allí viendo la competición, y se sentó sola en un banco, con la mirada baja y los ojos hinchados. Fue entonces cuando Ash la encontró. Era bastante obvio, después de ver a Mai salir corriendo, sabía que probablemente iba a salir afuera, así que dejó a Max en los asientos para que le avisara a Brock cuando regresara, y salió. No fue difícil encontrarla, sobre todo porque tenía a Pikachu y a Bee, y ellos pudieron olfatearla. Así que cuando la encontró, ella ya estaba sentada con la cabeza gacha y las manos fuertemente apretadas sobre su regazo. No intentaba ser sigiloso, y Mai oyó el sonido de alguien caminando detrás de ella. Se sobresaltó, pero a esas alturas conocía a Ash lo suficiente como para saber que era él, por supuesto que lo era. «¿Me seguiste?», dijo en voz baja, con la voz aún un poco temblorosa. Sí, respondió Ash simplemente mientras se acercaba y se sentaba a su lado. Mai tragó saliva, sus dedos se apretaron ligeramente antes de volver a aflojarse. «No tenías por qué hacerlo». «Lo sé». Eso la hizo detenerse, porque, por supuesto, él lo sabía. Siempre parecía saber estas cosas. Lentamente, dejó escapar un suspiro que tembló más de lo que ella deseaba. «Lo arruiné», dijo, sin mirar a Ash. No sabía si era porque sentía que no se lo merecía o si era para que él no viera sus ojos hinchados. «Yo pensé que si pudiera hacerlo por mi cuenta, si no usara nada de lo que me enseñaste, ni Brock, ni nadie», se rió débilmente, pero la risa se quebró a la mitad. «Entonces demostraría algo». Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente. No quería ser inútil. «Eres increíble en todo lo que haces, Brock está trabajando para ser criador, y además es muy fuerte. Y Max, es más joven que yo, pero es más inteligente, y luego estoy yo. ¿Qué puedo aportar? No cocino, no cuido de ustedes, no sé entrenar, apenas sé luchar, así que ¿qué puedo aportar?», preguntó, con un tono más suplicante del que pretendía. Ash no respondió de inmediato. Dejó que Mai se desahogara primero. Luego exhaló suavemente y se recostó un poco en el banco, con la mirada perdida en el cielo mientras la última luz del atardecer se desvanecía en tonos naranjas y rosados. «Confiar en los demás no es un delito, Mai». «Lo sé», dijo en voz baja, pero y no interrumpió a Ash suavemente, sacudiendo la cabeza mientras la miraba. «Lo digo en serio». Se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Actúas como si fuera algo que tuvieras que arreglar. Como si estuviera mal». Hizo una pausa por un segundo. «No lo está. Mai, no usaste tus otros Pokémon, ni las técnicas que te enseñé, ni nada más». «Quería demostrar que podía hacerlo yo sola», murmuró Mai. Ash ladeó ligeramente la cabeza. «Lo estabas haciendo tú solo». Ella parpadeó, pero no sentí. Ash la detuvo allí mismo. «Vale, entonces, ¿de quién era?» «Eso detuvo a Mayo». Ella no sabía qué responder a eso. Ash se dio un ligero golpecito en el pecho. «Si te enseño algo y lo usas, ya no es mío». Luego la señaló. «Es tuyo. Al fin y al cabo, la razón por la que tus Pokémon se esfuerzan tanto es por ti. No es por mí, no es por Brock, y desde luego no es por Max. Siempre ha sido por ti». No levantó la vista, como si quisiera decir algo pero no pudiera, porque una parte de ella sabía que él tenía razón. Ash lo notó y le dedicó una leve sonrisa. «¿Te acuerdas de Mauville?». Eso la dejó paralizada. Lentamente, levantó un poco la cabeza y finalmente miró a Ash mientras Bee y Pikachu saltaban a su regazo y la acariciaban. Ash esbozó una leve sonrisa. «¿Cuándo te caíste por esa trampilla?», dijo. Mai asintió lentamente una vez. Ash continuó. «Estabas sentado allí, ni siquiera podías ponerte de pie correctamente, y aún así intentaste restarle importancia como si no fuera nada». Mai tragó saliva. «Lo recuerdo», dijo en voz baja. Ash asintió una vez. «Te dije algo en aquel entonces», dijo, «y lo esquivaste como siempre haces». Mai hizo una pequeña mueca de vergüenza, pero poco a poco empezó a calmarse gracias al habitual optimismo de Ash. Ash la miró fijamente y dijo: «Te dije que siempre contarías con mi apoyo». Se le cortó la respiración.
Y lo decía en serio, añadió sin dudarlo. Eso no ha cambiado, continuó Ash, no va a cambiar solo porque estés intentando hacer las cosas por tu cuenta. A Mai le escocían los ojos y su visión se volvía borrosa de nuevo. No tienes que demostrar nada excluyendo a la gente, dijo Ash, eso no es lo que hace que algo sea tuyo. Mai dejó escapar un suspiro tembloroso, ¿pero qué debo llevar exactamente? Preguntó de nuevo, más bajo ahora, pero esta vez no con tanta desesperación. Ash le sonrió dulcemente y dijo, tú. Ella parpadeó, ¿qué? Tú traes lo tuyo, repitió, como si fuera lo más obvio del mundo, y con eso basta. ¿Qué significa eso? Eso es algo que tendrás que averiguar tú, dijo Ash, asomando la cabeza, no paras de preguntar qué tienes que aportar, como si tuvieras que desempeñar algún tipo de papel. Ash bajó la mano y la puso sobre la cabeza de Bee, acariciando al pequeño zorro. Y cuando descubras lo que eso significa para ti, continuó Ash, estaré aquí. Siempre a tu lado. Lo último que la mantenía en pie simplemente cedió. Los hombros de Mai temblaron mientras dejaba escapar un pequeño suspiro entrecortado, y antes de que pudiera siquiera pensarlo, se inclinó hacia un lado, apoyando la cabeza en el hombro de Ash mientras cálidas lágrimas comenzaban a caer. Y Ash no la apartó. Simplemente levantó una mano y le dio una palmadita en la cabeza. Sus manos se aferraron a la manga de él mientras finalmente se le escapaban sollozos silenciosos, de esos que había estado conteniendo durante todo el día. Lo siento, balbuceó, con la voz amortiguada contra su hombro, lo siento, Ash, no quise actuar así, sé que estaba siendo, Ash negó suavemente con la cabeza antes de que ella pudiera terminar. Oye, no hagas eso, dijo en voz baja. Mai apretó un poco el puño. Pero lo hice. Te ignoré, y a Brock, y a Max. Fui una idiota, y simplemente, Mai, no estoy enfadada contigo. Eso la hizo detenerse a mitad de la frase, ¿qué? Preguntó débilmente. No estaba enfadado contigo, repitió, nunca lo he estado. Y Brock y Max tampoco. Todos estamos preocupados, pero nunca estuvimos enfadados. Mai lo miró. Entonces sintió que Pikachu y Bee la empujaban suavemente, mirándola con leves asentimientos. Eso fue como otro golpe bajo para Mai, e incluso si Ash le hubiera dicho que no estaba enfadado, ella no pudo evitar apoyar la cabeza contra él y seguir llorando, murmurando lo siento una y otra vez. Ash simplemente la dejó llorar, abrazándola allí. Tendrían que volver al estadio pronto, pero tenían un poco de tiempo. Así que dejó que Mai se desahogara. Fin del capítulo 544.